Dios honra la obediencia. Verso clave, Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A continuación escuchará usted 25 versículos directamente de la palabra de Dios, que Dios honra la obediencia. Bienaventurados los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Salmo 106:3. Esto significa que aquellos que se esfuerzan por vivir con equidad y hacer lo correcto son bendecidos. Bienaventurados. La palabra bienaventurados se refiere a aquellos que son felices, prósperos y amados por Dios. Los que guardan juicio. Esto se refiere a aquellos que se preocupan por la justicia y la verdad. Los que hacen justicia en todo tiempo. Significa que aquellos que practican la justicia no solo en ciertas ocasiones, sino en cada aspecto de su vida. En resumen, Salmo 106:3 enfatiza la importancia de la justicia y la equidad en la vida, prometiendo bendiciones a aquellos que la practican. Primera es Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El versículo enfatiza que Dios se complace más en la obediencia genuina a sus mandatos que en elaborados rituales religiosos o sacrificios. Las palabras de Samuel desafían a Saúl a priorizar, escuchar y seguir las instrucciones de Dios sobre el simple cumplimiento de sus deberes religiosos. Obediencia versus sacrificio. El versículo contrasta el valor de la obediencia a la voz de Dios con el valor de los sacrificios y las ofrendas. Samuel afirma que Dios se complace más en la obediencia que en los actos externos de adoración. Este pasaje se encuentra en el contexto de la desobediencia de Saúl en la batalla, donde no logró destruir completamente a los amalecitas como Dios le había ordenado. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Perdón. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo enfatiza
La importancia de cumplir todos los mandamientos de Dios, incluso los aparentemente más pequeños, y la necesidad de enseñarlos a otros. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Eso significa que si entienden y ponen en práctica lo que Jesús les está enseñando, serán felices. El contexto de Juan 13:17. Este versículo se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, donde Jesús está hablando con sus discípulos antes de su crucifixión. Jesús ha lavado los pies de sus discípulos, un acto de servicio que era tradicionalmente hecho por esclavos, y luego les explica el significado de este acto. La enseñanza de Juan 13:17. Entender. Jesús espera que sus discípulos comprendan lo que está sucediendo y lo que representa. La enseñanza de Jesús no se trata solo de conocimiento, sino de acción. La recompensa por entender y poner en práctica estas enseñanzas es la felicidad, la bienaventuranza. Juan 13:17. En el contexto de Juan 13, este versículo resume la enseñanza de Jesús en este capítulo. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús les está mostrando un ejemplo de servicio y humildad. Jesús espera que sus discípulos no solo comprendan este ejemplo, sino que lo sigan y lo hagan parte de su vida. En resumen, Juan 13:17 es un llamado a la acción y la práctica de las enseñanzas de Jesús. Si entendemos lo que Jesús nos ha enseñado y lo aplicamos a nuestra vida, seremos felices. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 1 Juan 3:22 dice: Amados, si nuestro corazón nos condena, tenemos confianza ante Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este versículo enfatiza la importancia de la paz interior y la obediencia a los mandamientos de Dios para tener una comunicación efectiva con Él. Cuando nuestro corazón no nos condena por nuestra conducta, tenemos confianza en Dios y podemos pedirle cosas con la certeza de que Él nos las concederá. Un corazón que no nos condena nos permite acercarnos a Dios con confianza, con conciencia limpia. 1 de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Salmos 25:10 dice: Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Eso significa que los caminos de Dios están llenos de amor y fidelidad para aquellos que obedecen sus leyes y siguen sus mandamientos. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Esta frase enfatiza la naturaleza amorosa y verdadera de Dios. Sus acciones y decisiones
son siempre guiadas por su misericordia y fidelidad. Para los que guardan su pacto y sus testimonios, la frase pacto se refiere a la alianza que Dios hizo con su pueblo, y testimonios se refiere a sus mandamientos y leyes. Eso significa que la misericordia y la verdad de Dios son especialmente evidentes para aquellos que les son fieles y obedientes. El versículo transmite una profunda esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. Nos recuerda que, aunque podamos enfrentarnos a dificultades, podemos estar seguros de que Dios siempre actuará con amor y verdad hacia aquellos que le son fieles. En resumen, Salmos 25:10 nos invita a confiar en Dios, sabiendo que sus caminos son siempre llenos de misericordia y verdad, especialmente para aquellos que siguen su voluntad y le son fieles. Isaías 1:9 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La traducción literal es: si os agradaréis y escucharéis, comeréis el bien de la tierra. La Biblia, específicamente el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, está invitando al pueblo a obedecer a Dios y dice que si lo hacen disfrutarán de la abundancia de la tierra. Más específicamente, si el pueblo de Dios está dispuesto a obedecer y escuchar la palabra de Dios, entonces podrán experimentar las bendiciones de la tierra y vivir en prosperidad. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Proverbios 8:32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Este versículo se encuentra en el capítulo 8 de Proverbios, que habla de la sabiduría como una persona que invita a escuchar y seguir sus caminos. El significado de Proverbios 8:32: la sabiduría llama a los hijos a escucharla y a seguir sus caminos. Bendiciones. Los que escuchen y sigan los caminos de la sabiduría serán bienaventurados, bendecidos. Se enfatiza que los que siguen la sabiduría encontrarán la vida y el favor de Jehová. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Job 36:11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Este versículo de la Biblia enfatiza que la obediencia y el servicio a Dios conducen a una vida bendecida y plena. Sugiere que quienes escuchan la palabra de Dios y se dedican a su voluntad experimentarán prosperidad y gozo a lo largo de sus vidas. Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Esto significa que aquellos que siguen los mandamientos de Dios guardan sus propias vidas, mientras que los ignoran mueren espiritualmente y eventualmente físicamente. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en lo que hace. Este versículo enfatiza la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios, sino también obedecerla activamente, lo cual resulta en bendiciones. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este versículo enfatiza que Jesucristo, habiendo experimentado el sufrimiento y la obediencia a Dios, se convirtió en la fuente de salvación eterna para aquellos que eligen seguirlo. El versículo en detalle: y habiendo sido perfeccionado. Esto se refiere a que Jesús aprendió la obediencia a través de su sufrimiento en la tierra, lo que lo preparó para su papel como sumo sacerdote y salvador. Vino a ser autor de eterna salvación. Esto significa que Jesús es el origen y la causa de la salvación eterna para aquellos que le creen y le obedecen. Para todos los que le obedecen. La salvación que Jesús ofrece no es universal, sino para aquellos que eligen obedecer a Dios a través de él. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en la ciudad por sus puertas. Este versículo habla sobre la recompensa para aquellos que se purifican a través de la fe en Jesucristo y siguen sus mandamientos. El significado de Apocalipsis 22:14, bienaventurados, significa bendecidos o felices. Lavan sus ropas. Esta frase en contexto se refiere a la purificación espiritual que se obtiene a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de los pecados. Derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida representa la vida eterna y la restauración del paraíso perdido. Entrar en la ciudad por sus puertas. La ciudad se refiere a la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, donde los creyentes habitarán en la presencia de Dios. En resumen, Apocalipsis 22:14 promete la recompensa de la vida eterna y la entrada a la ciudad celestial para aquellos que se han purificado a través de la fe en Jesucristo y han guardado sus mandamientos. No olvides suscribirte. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle like y compartirlo con más personas. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de promesas bíblicas que edificarán tu fe y juntos llevemos la palabra de Dios a más corazones. Dios te bendiga.